¿Alguna vez has sentido como una sola palabra puede encenderte por dentro? Una mirada, un comentario, una injusticia, y de pronto, estallas. Lo dices, lo haces, lo lanzas. Luego te arrepientes, pero ya fue dicho. Ya fue hecho. Esa es la trampa invisible de la mente, la reacción automática. Un reflejo tan rápido que parece inevitable. Pero el budismo enseña algo radical: nada ni nadie puede hacerte perder la calma si no le das permiso. El Buda decía, como una vela no se enciende sin fuego, la mente no se agita sin causa. Cada vez que reaccionas sin pensar, no estás respondiendo al presente, estás obedeciendo a tu pasado. Imagínate una llama frente al viento. Si el viento sopla fuerte, la llama tiembla y amenaza con apagarse. Pero si la proteges con tus manos, el fuego se mantiene firme, estable, vivo. Así es la mente consciente. Aprende a proteger su fuego. El poder de no reaccionar no es debilidad, es maestría. Porque reaccionar es fácil, cualquiera lo hace. Pero elegir no hacerlo, eso requiere dominio. El día que descubras que puedes permanecer en calma mientras el mundo grita, habrás encontrado la verdadera libertad. Y ese día, nada ni nadie volverá a tener poder sobre ti. El Buda comparó la mente con un lago. Cuando lanzas una piedra, las ondas distorsionan el reflejo del cielo. Pero si el agua está quieta, puedes ver el fondo con claridad. Eso es no reaccionar, no permitir que las piedras de la vida enturbien tu visión interior. No se trata de reprimir lo que sientes, sino de entender lo que estás sintiendo. Cuando alguien te hiere y te mantienes presente, te das cuenta de que la ira no es tu enemiga, es una energía pidiendo ser comprendida. Si la observas sin moverte, se transforma. Si la alimentas, te consume. La práctica budista enseña a observar el fuego sin meter la mano. Respirar. Mirar. Dejar que el impulso pase como pasa una ola. Porque tú no eres la ola. Eres el océano. El no reaccionar te conecta con esa vastedad interna, donde nada puede realmente dañarte. Y curiosamente, cuando dejas de reaccionar, el mundo comienza a reaccionar distinto contigo. Las discusiones pierden sentido, los conflictos se disuelven, las personas te miran y sienten tu calma. Tu presencia se vuelve un refugio. Y entonces comprendes que la verdadera respuesta no está en la palabra, sino en la quietud que la precede. Todos llevamos dentro una mente reactiva, un pequeño tirano que exige tener razón, ser reconocido, defender su orgullo. Es esa voz que dice: ¿cómo se atreve? No me lo puedo permitir, le voy a contestar. Pero esa voz no eres tú. Es la suma de heridas pasadas, de miedos, de memorias que no has soltado. El budismo llama a esas huellas samskaras, impresiones mentales que condicionan tus reacciones. Son como programas viejos que siguen ejecutándose incluso cuando ya no te sirven. Cada vez que reaccionas con ira, estás repitiendo el mismo patrón. Y así, el sufrimiento se recicla una y otra vez. Pero cuando eliges observar la emoción sin actuar, algo mágico ocurre: la emoción pierde poder. Como una nube que se disuelve en el cielo, la energía se transforma en comprensión. Eso es meditar, no es huir del ruido, sino aprender a no responder al ruido con más ruido. Cuando logras mirar dentro y no moverte, el fuego ya no te quema, te ilumina. Y entonces descubres algo profundo: no necesitas reaccionar para existir. Solo necesitas estar despierto. Antes de seguir, quiero agradecerte por estar aquí, compartiendo este viaje de conciencia. Tu presencia demuestra que ya has comenzado a romper el ciclo. Si este mensaje te está ayudando, suscríbete y continúa caminando junto a miles de personas que están aprendiendo, como tú, a dominar la mente y vivir desde la calma. La práctica del no reaccionar es un entrenamiento diario. Cada momento de irritación, cada provocación, cada imprevisto, es un gimnasio espiritual. Y cada vez que eliges no moverte, te haces más fuerte.
No reaccionar no significa dejar que el mundo te pase por encima, significa elegir con sabiduría cómo moverte. Cuando aprendes a detenerte, a respirar, a mirar con distancia, la vida cambia. Descubres que los demás no pueden sacarte de quicio si tú no les abres la puerta. Tu paz deja de depender de los demás y empieza a depender de ti. Y eso, amigo, es libertad en su forma más pura. Como un monje que camina entre el ruido sin perder su silencio interior. Practicarlo no es cuestión de teoría, sino de hábito. Empieza por observar el cuerpo. Cuando sientas que algo te altera, nota cómo se tensa tu mandíbula, cómo el pecho se aprieta, cómo el corazón se acelera. Ese es tu aviso. No hagas nada. No hables. Solo siente. Después, respira. 3 respiraciones profundas te devuelven el control del timón. Luego, pregúntate, ¿estoy actuando desde la herida o desde la comprensión? Si es desde la herida, espera. Si es desde la comprensión, avanza. El budismo dice, el que conquista su propia mente es más grande que el que conquista 1000 ejércitos. Cada situación difícil es una oportunidad de entrenamiento. Cada insulto, una prueba. Cada error, un espejo. Porque quien no reacciona, transforma. Y quien transforma, sana. Con el tiempo, notarás que los conflictos ya no te tocan igual. La gente puede gritar, pero dentro de ti hay silencio. Ese silencio es tu escudo. Y en él, nada puede herirte. Observa. Cuando alguien te hiere, no respondas al instante. Siente cómo tu cuerpo reacciona, cómo la emoción sube, y déjala pasar. Respira conscientemente. 3 respiraciones lentas pueden salvarte de 3 días de remordimiento. Pregúntate, ¿esta respuesta viene del amor o del miedo? Si viene del miedo, espera. Si viene del amor, entonces habla. El budismo enseña que la sabiduría no consiste en tener razón, sino en no perder la paz. Cada día tendrás oportunidades para entrenarte. Un comentario desagradable, un error, una injusticia. Cada momento difícil es un campo de práctica. Y cada vez que elijas no reaccionar, estarás fortaleciendo tu espíritu, como un monje que pule su mente hasta que refleja la serenidad del Buda. Cuando eliges no reaccionar, algo invisible cambia en ti. Dejas de sentirte víctima y comienzas a sentirte observador. Los problemas siguen existiendo, pero ya no te arrastran. Ves las cosas como son, no como tu ego las interpreta. Empiezas a notar que la vida no está contra ti, solo te muestra donde aún te falta paz. El no reaccionar te convierte en alquimista emocional. Transformas la rabia en comprensión, la tristeza en compasión, el miedo en sabiduría. Y sin darte cuenta, los demás cambian también. Porque tu calma contagia. Tu serenidad desarma. Ya no buscas ganar discusiones, sino conservar tu energía. Ya no luchas por tener razón, sino por mantener el equilibrio. Esa es la revolución más silenciosa que puede existir. El budismo lo llama nirvana emocional, el fuego de las pasiones se apaga, y lo que queda es pura claridad. Y en ese espacio, entiendes que el mundo no necesita tu reacción, necesita tu presencia. Cuando dejas de reaccionar, algo profundo cambia. El mundo deja de ser una amenaza y se convierte en un espejo. Empiezas a ver que nadie puede robarte la calma si tú no la entregas. Tus relaciones se suavizan. Los conflictos pierden fuerza. Las palabras hirientes ya no encuentran eco dentro de ti. Te conviertes en un lago tranquilo donde las piedras ya no causan olas. Y lo curioso es que, al no reaccionar, influyes más. Tu calma se vuelve magnética. Inspiras sin hablar. Porque quien domina su mente, domina su mundo. Y entonces comprendes, no reaccionar no es esconderte del mundo, es aprender a bailar con él sin perder el ritmo. Los grandes maestros no eran inmunes al dolor. Sentían, lloraban, se equivocaban.
pero habían aprendido a no convertir la emoción en violencia. Su calma no era indiferencia, era comprensión profunda. Sabían que cada persona actúa según el nivel de conciencia que tiene. Por eso, cuando alguien los atacaba, no veían un enemigo, sino un ser sufriendo. Reaccionar ante él sería prolongar su propio dolor. Así que sonreían, respondían con compasión, o simplemente guardaban silencio. Ese silencio no era vacío, era poder. Era la pausa que desarma el conflicto, el espacio donde el karma se disuelve. Cada vez que tú eliges no reaccionar, estás rompiendo una cadena que podría haber durado vidas enteras. Eso es iluminación práctica, poner fin al sufrimiento justo en el instante en que iba a empezar. Los grandes maestros budistas no eran fríos ni pasivos. Eran profundamente compasivos. Su no reacción no nacía de la indiferencia, sino de la comprensión. Sabían que cada persona actúa desde su nivel de conciencia, y que reaccionar solo perpetúa el ciclo del sufrimiento. Por eso, cuando alguien los ofendía, sonreían. No porque no sintieran nada, sino porque veían más allá del ego. Cada vez que tú eliges el silencio, estás rompiendo una cadena kármica. Estás diciendo al universo, no perpetuaré este sufrimiento. Esa es la verdadera victoria. No sobre el otro, sino sobre ti mismo. Porque el guerrero más sabio no vence con la espada, sino con la serenidad. No reaccionar no es renunciar a sentir. Es aprender a sentir sin ser arrastrado. Es vivir con el corazón abierto, pero con la mente serena. Cada vez que eliges el silencio, estás escogiendo la libertad. Cada vez que eliges la calma, estás enseñando al mundo cómo se sana. La vida te seguirá poniendo pruebas. Gente que te provoque. Situaciones que te irriten. Pero ahora ya lo sabes, no necesitas reaccionar para tener poder. Tu poder está en la presencia. Y quien domina su presencia, domina su destino. Si esta enseñanza te ha tocado el alma, suscríbete y deja tu me gusta. Ayuda a que este mensaje llegue a más personas que necesiten recordar que la calma también es fuerza. Porque el verdadero guerrero no grita, respira. Y en su silencio, conquista el mundo.